Vamos a presentar. Esto. ¿Sí se visualiza la imagen? Ya, ok, correcto. Bueno, ante todo, buenas tardes. Les saluda Ronald Torres. El motivo por los cuales se les convocó el día de hoy fue para realizar un repaso del plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo, ¿no? Si bien es cierto, ese es un plan que se ha elaborado el año pasado, ¿no?, para establecer medidas preventivas en inicio de la pandemia. Estas normas en las que son basadas el plan se actualizan, ¿no?, se han actualizado, y por eso el plan se ha actualizado en base a la actualización de la norma del Ministerio de Salud, ¿no? Y bueno, en realidad son pequeños cambios lo que se han hecho, ¿no? Básicamente de estructura, algunas modificaciones pequeñas y la adición del checklist de lista de chequeo de COVID, ¿no? Vamos a repasar las medidas preventivas más importantes contenidas en el plan, ¿no?, y un repaso, ¿no?, de esas medidas preventivas, ¿no? Y si nos da un poco de tiempo, vamos a tocar el tema de las vacunas, ¿no? Está presente también en esta charla nuestro compañero Johnny Fuentes, que es el soporte del área de salud, ¿no?, que también de alguna manera va a poder aportar a esta charla, ¿no?, de alguna manera. Bueno, sí. Dicho eso, bueno, vamos a empezar. Cualquier consulta que tengan, bueno, me avisan nada más, o simplemente al final también de la exposición pueden acotar, ¿no?, sus comentarios o sus preguntas. Bueno, como les mencioné, bueno, el plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 establece las medidas preventivas básicas, ¿no?, que se ejecutan en los centros de labores de HEXA para prevenir la propagación del COVID-19 en los centros de labores. Primero, bueno, vamos a repasar de nuevo qué es el coronavirus, ¿no? El coronavirus es una familia de virus, ¿no?, que pueden causar diversas afecciones, desde resfriado común hasta infecciones respiratorias graves, ¿no? Y se le llama COVID-19 porque es el nombre de la enfermedad, ¿no? Es un virus del COVID que se originó en el año 2019, ¿no?, a fines del 2019. Y la familia de estos virus se les llama coronavirus porque justamente su estructura es una estructura esférica, redonda, con una especie de corona, ¿no?, que tienen en el exterior, en su superficie. Por eso es que se le llama la familia de los coronavirus, ¿no? Y en realidad esta familia de virus ha existido siempre, ¿no? Siempre ha existido. Simplemente lo que ha existido, el COVID-19 es una variante, ¿no?, que es el SARS-CoV-2. ¿Cómo se transmite? Bueno, se sabe que se transmite de persona a persona, ¿no?, a través de las gotículas o gotitas que salen al hablar, toser o estornudar, ¿no? Si es que nos encontramos cercano a menos de 1 metro de una persona con diagnóstico confirmado de COVID o con síntomas sospechosos de COVID, podemos ser susceptibles a contagiarnos, ¿no? Asimismo, estas gotículas pueden impregnarse en los materiales, ¿no? Por ejemplo, en mesas, en objetos personales, en pasamanos, mesas, lapiceros, entre otros, ¿no? Y al ser tocados por una mano sana puede infectarse, ¿no? Se puede llegar a la infección porque con esa mano ya contaminada podemos tocarnos la boca, la nariz o los ojos, ¿no?, y así nos podemos contagiar, ¿no? Es por eso que una de las recomendaciones iniciales era evitar tocarse la mano, la cara, la boca, la nariz, ¿no?, porque es así como se puede contagiar, ¿no? Para eso es importante el lavado de manos, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, se identificó en un inicio de la pandemia que los síntomas comunes o habituales para un caso común es la fiebre, ¿no?, superior a 38 grados, cansancio, tos seca, ¿no? Eran los síntomas comunes, ¿no? Y los síntomas graves, de casos graves, eran fiebre alta, neumonía y dificultad respiratoria, ¿no? Sin embargo, luego ya se supo de otros síntomas, ¿no?, que ya son la pérdida de olfato, la pérdida del gusto,
diarrea, malestar general y el caso de los asintomáticos también, ¿no? Estos síntomas son los que se manifiestan generalmente en las nuevas variantes, ¿no? En un inicio había una sola variante, ¿no? Pero a medida que la pandemia se ha ido extendiendo han surgido nuevas variantes, ¿no? Y cada variante tiene síntomas específicos, ¿no? Pérdida de olfato, gusto, diarrea, ¿no? Y por otro caso tenemos al grupo de los asintomáticos, ¿no? Que a pesar de tener diagnóstico positivo hacia el COVID-19 no desarrollan ninguno de estos síntomas, ¿no? O desarrollan síntomas muy leves, ¿no? Este grupo de personas se les denomina asintomáticos por eso, ¿no? Porque no desarrollan ningún síntoma. Sin embargo, igual son portadores del virus, ¿no? Y lo pueden contagiar siempre y cuando tengan un contacto muy cercano con una persona sana, ¿no? Es por eso que, a pesar de que una persona sea asintomática, de igual forma debe hacer su cuarentena, ¿no? Su cuarentena respectiva. ¿Quiénes son los susceptibles o el grupo que está en mayor riesgo de enfermarse? Bueno, los adultos mayores, ¿no? Los mayores de 65 años, para ser más exactos, y personas con enfermedades preexistentes, ¿no? Como diabetes o cardiopatías, ¿no? Y bueno, actualmente el plan de vigilancia establece otras condiciones médicas, ¿no? que hacen que una persona sea de un grupo de riesgo, ¿no? Que al contagiarse se pueda comprometer mucho su salud, ¿no? Bueno, cuando se originó cuando se comenzó a expandir el virus, no había todavía vacunas disponibles, ¿no? Actualmente, bueno, a inicios de este año ya se ha ido expandiendo la distribución de vacunas, ¿no? Actualmente en nuestro país está administrando de diversos laboratorios, ¿no? Ya sea Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, a nivel nacional, ¿no? Es por eso que es importante que nos vacunemos, ¿no? Asimismo, a pesar de una persona estar vacunada, debe mantener las medidas preventivas del caso. Respecto ya al plan de vigilancia en sí, bueno, este plan de vigilancia tiene como objetivo principal establecer lineamientos específicos para la prevención, control y vigilancia de la salud de los trabajadores en los centros de trabajo de HEXA, ¿no? Que continúen laborando o se reincorporen sus actividades en el marco de la emergencia nacional, ¿no? Es decir, aplica para las sedes de Lange, La Joya e incluso la sede de Lima, ¿no? Sabemos que, bueno, que la sede de Lima actualmente se encuentra haciendo sus actividades bajo la modalidad de teletrabajo, ¿no? Así que, si bien es cierto, este plan no se aplicaría a la sede de Lima por ser actividades de teletrabajo, pero asimismo sí son aplicables las medidas de prevenciones básicas, ¿no? Igual es importante repasarlo porque en algún momento se van a reincorporar, ¿no? Y es importante que sepan qué contiene este plan. Asimismo, el plan es elaborado por el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. En este caso está conformado por mi persona y el señor Johnny, y a la vez está aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. La actualización del plan ya se ha hecho, ¿no? Lo he enviado el día de ayer, he enviado la actualización del plan. Así que, bueno, aquí está presente Ivonne y Johnny, que son parte del comité. Así que es importante que suscriban, ¿no? el plan. Luego, adicionalmente, el plan ya está registrado, ¿no? Está registrado debidamente en el Ministerio de Salud, ¿no? A través de la plataforma SysCovid Empresas. Asimismo, anterior a esto, fue revisado y aprobado y conforme por el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Porque en un inicio cada empresa suscribía o presentaba el plan a su sector respectivo, ¿no? En este caso, a nosotros nos correspondía presentarlo al Ministerio de Energía y Minas, y después fue registrado en el Ministerio de Salud, ¿no? A través de la plataforma SysCovid Empresas, ¿no? Y bueno, y este es el certificado, ¿no? La constancia de registro de nuestro plan. Asimismo, esta constancia es auditable, ¿no? Por SUNAFIL u otras entidades que lo crean convenientes. La base legal del plan, bueno, en un inicio fue la resolución ministerial 239 del Ministerio de Salud, que estableció todos los lineamientos básicos de la estructura del plan.
pero a medida que fue pasando el año 2020 se fue actualizando, ¿no? Y bueno, y a finales del 2020 se emitió otra norma que es la 972-2020, donde se aprobó los nuevos lineamientos, ¿no? Que básicamente, como lo mencioné antes, son prácticamente los mismos, simplemente que se le ha modificado algunas partes de la estructura y adicionado la lista de chequeo, ¿no? de COVID-19, el plan, ¿no? Así que todo el plan se debe basar en esta norma, ¿no? La 972-2020 del MINSA. ¿Qué contiene el plan? Bueno, contiene aspectos de limpieza, ¿no? En los centros de trabajo, de lavado de manos, aspectos de vigilancia de salud de los trabajadores, de medidas al ingreso de los centros de trabajo, entre otras, ¿no? Respecto a la limpieza y desinfección de centros de trabajo, no se establece una determinada estructura de limpieza para las centrales, ¿no? Ya sea Ángel, La Joya, y si en caso de Lima vuelva a modalidad presencial, también deben tener una frecuencia de desinfección, ¿no? La desinfección puede realizarse la limpieza es la habitual que se hace, pero la desinfección se tiene que hacer con determinadas sustancias, ¿no? Puede ser el amonio cuaternario, que es el caso que usamos acá, es la sustancia que usamos acá en el Ángel, ¿no? El amonio cuaternario es un desinfectante de un amplio espectro, ¿no? Que elimina diversas familias de virus, ¿no? Entre ellas el coronavirus. Y está comprobado que tiene un efecto residual, ¿no? Esto quiere decir que al aplicarlo, su efecto de desinfección se mantiene en el tiempo, ¿no? De 2 a 3 días, dependiendo de la concentración que se emplee, ¿no? Y asimismo también de no contarse con amonio cuaternario se puede usar la lejía, ¿no? La lejía común, ¿no? Para hacer desinfección de ambientes, ¿no? Estamos hablando de pasadizos, de puertas, de pasillos, escaleras, ambientes que son áreas comunes, ¿no? y en el cual los trabajadores tienen contacto, ¿no? Asimismo se debe establecer frecuencias y actividades de desinfección en áreas operativas, ¿no? Como almacenes, casas de máquinas, entre otros, ¿no? Pero estos ya tienen una frecuencia diferente, ¿no? Puede ser quincenal, mensual, dependiendo de las actividades de mantenimiento también. Ahora, la identificación de sintomatología COVID-19 previa al ingreso al trabajo, ¿no? Cada vez que un trabajador se reincorpora al trabajo se le debe hacer una identificación de su sintomatología COVID, ¿no? ¿Y cómo se hace esta identificación? Con el llenado de la ficha de sintomatología COVID, ¿no? De regreso al trabajo. Esta ficha lo deben llenar y firmar todos los trabajadores que se reincorporan a los centros de trabajo, ¿no? Esta es la ficha, ¿no? Que es la declaración jurada de sintomatología COVID para retorno al trabajo. Aquí se ponen básicamente los datos de las actividades o lugares o síntomas que hemos tenido 14 días previos a nuestro retorno. Por ejemplo, ¿no? Colocamos nuestros datos básicos, ¿no? Como apellidos, nombres, edad, distrito, procedencia, ¿no? Nuestro centro de trabajo, si es el Ángel, si es La Joya, si es Lima, a qué área pertenecemos, cuál es nuestro puesto, ¿no? Y en este caso la empresa obviamente Hexa, ¿no? Debemos colocar si hemos realizado algún viaje nacional o internacional, y si es que lo hemos hecho, a qué ciudades lo hemos hecho, ¿no? Si poseemos alguna enfermedad crónica, ¿no? o condición crónica, condición de salud crónica, debemos colocarlo, ¿no? Y estas deben ser de acuerdo al listado que está en el anverso de la hoja, que es un listado de 18 condiciones clínicas especiales, ¿no? Que condicionan la actividad del trabajador, ¿no? Para el caso de las damas, bueno, deben colocar si están en estado de gestación o no. Es importante colocar un contacto de emergencia, ¿no? Un familiar cercano, una persona de confianza, con su parentesco y su teléfono de contacto. Bueno, en caso de cualquier caso de contagio o situación grave respecto al COVID, informarlo, ¿no? También informar si en los 14 últimos días se ha estado en contacto con algún caso confirmado o sospechoso de COVID, ¿no? Debemos colocarlo. Debemos hacer check en este listado de síntomas relacionados al COVID, ¿no? Si hemos tenido tos, si hemos tenido
fiebre, dolor de garganta, entre otros, ¿no? Y estos se refieren a los 14 días anteriores de nuestra llegada. Asimismo podemos colocar otros síntomas, ¿no? Como pérdida de olfato, pérdida del gusto, ¿no? Que son, como ya hemos dicho, está relacionado. Ahora, especificar medicamentos, ¿no? Que hemos tomado, porque en algunos casos algunos medicamentos pueden enmascarar o ocultar los síntomas del COVID, ¿no? Y pasar como personas que no están contagiadas, ¿no? Y al final sí portan el virus, ¿no? Y obviamente firmar esta hoja, ¿no? Esta hojita, porque tiene tiene carácter de declaración jurada, ¿no? Y bueno, y la falsedad o la mentira ante esta ficha puede incurrir en una falta grave, ¿no? Y aquí al último ven la lista de condiciones o condiciones de riesgo, ¿no? En este caso, respecto al listado de condiciones de riesgos establecido por el MINSA en un inicio, lo único que ha variado es el tema de la hipertensión, ¿no? En un inicio, una condición de riesgo era la hipertensión arterial común. Ahora, en la nueva actualización de la norma, la condición de riesgo es la hipertensión arterial refractaria o resistente, ¿no? Esta es aquella hipertensión arterial que muestra resistencia a los medicamentos, ¿no? Que a pesar que se usan medicamentos no puede bajar, ¿no? Esa es la condición ahora. La hipertensión arterial común ya no forma parte de las condiciones de riesgo, ¿no? Las otras condiciones de riesgo se han mantenido, ¿no? Como las personas mayores de 65 años, las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Enfermedades pulmonares, respiratorias, diabetes, cáncer, y todas aquellas contenidas en la lista, ¿no? Para el caso de los compañeros de Lima, si ellos sí han llenado su ficha en un inicio, cuando se elabora esta ficha, pero sin embargo después se les estableció la modalidad teletrabajo, ¿no? Así que, bueno, hasta el momento no han vuelto a llenar porque no han vuelto al trabajo, ¿no? Pero en cuanto regresen se deberá llenar esta ficha, ¿no? De nuevo. Asimismo, respecto a la identificación de sintomatología COVID previo al ingreso al centro de trabajo, si bien es cierto que en el caso del Ángel se llena la ficha, pero también realizamos pruebas antígenas, ¿no? Nosotros, por ser personal de bajo riesgo o de riesgo bajo, ¿no? Porque no tenemos contacto con público en general, no es obligatorio la toma de pruebas serológicas o antígenos o moleculares, ¿no? Es condicional, ¿no? Pero nosotros hemos optado por hacerla, ¿no? Cada trabajador que retorna de sus días libres pasa por una prueba antígena, ¿no? Y adicionalmente llena su ficha de sintomatología COVID. Respecto al lavado y desinfección de manos obligatorio, bueno, cada centro de trabajo debe establecer puntos de lavado de manos, ¿no? Donde se debe abastecer de agua, jabón, papel toalla y un tacho, ¿no? Para desechar los papeles, ¿no? En el caso del Ángel, ¿no? Tenemos 6 puntos de lavado de manos, ¿no? Que era principal, en campamento y en las otras áreas, ¿no? En subestación también. Aquí lo importante es que en la entrada principal de cada centro de trabajo debe estar ubicado un punto de lavado de manos, ¿no? Que esté abastecido con estos materiales, ¿no? Con agua, jabón y papel toalla, ¿no? Si bien es cierto, la norma te permite usar también alcohol, ¿no? Alcohol líquido o en gel, pero también la norma claramente establece que el alcohol no reemplaza al jabón, ¿no? El agua y jabón es medio más efectivo, ¿no? Para la desinfección de manos. Asimismo también se puede colocar bandeja de desinfección de calzado, ¿no? En el ingreso principal de cada centro de trabajo. Y bueno, y obviamente hay que hacer un correcto lavado de manos, ¿no? Correcto lavado de manos, bueno, según las recomendaciones de la OMS, ¿no? Debe ser entre 40 a 60 segundos, ¿no? Con abundante agua y jabón, refregarnos las palmas de las manos, los nudillos, ¿no? Los pulgares, las muñecas inclusive, y un abundante enjuagado con agua, ¿no? Con agua. Y luego proceder a secarnos y desechar el papel, ¿no?
Así que recordar siempre esto importante, la desinfección adecuada o el lavado de manos en 40 o 60 segundos para un correcto lavado de manos. Y bueno, la norma, lo que dice el plan es que debemos lavarnos las manos al ingreso, ¿no? del centro de trabajo, o sea, al inicio de nuestra jornada laboral. Pero en este caso, si tenemos la opción de podernos lavarnos las manos cada hora, cada 2 horas, hacerlo, ¿no? Porque así, de esa manera, mantenemos desinfectadas nuestras manos, ¿no? Esto, junto con el uso de mascarillas y la distancia social, previene efectivamente, ¿no?, la propagación del virus. A ver, adicional. Ya. Ahora, importante también la parte de sensibilización, ¿no?, para prevenir los posibles contagios. La sensibilización en los centros de trabajo, ¿no? Se refiere a realizar charlas, a realizar sensibilización. Bueno, aquí en el caso del Ángel, cada vez que se ve un desvío, se hace una pequeña charla al trabajador, se le sensibiliza acerca del uso de mascarilla, de lavado de manos o distanciamiento social, ¿no? Asimismo, se han pegado afiches, ¿no?, en los centros de trabajo, ¿no?, en los pasadizos, en las áreas comunes, ¿no?, afiches como estos donde hay información concisa y resumida del COVID-19, ¿no?, y cómo atenuar un posible contagio, ¿no? Recomendaciones de qué medidas tomar al toser o al estornudar, ¿no?, uso correcto de mascarilla, entre otros, ¿no? Se debe colocar estos tipos de afiches o comunicados, ¿no?, que informan acerca del virus. En el caso de nosotros, también en Tópico, también tenemos algunos afiches en sala de reuniones, en algunos pasadizos de acá también del campamento, ¿no? Sobre todo en las áreas comunes se debe pegar estos afiches o estos anuncios. Asimismo, bueno, es importante tener los canales de comunicación abiertos, ¿no? En el caso de Hexa, ¿no?, yo soy el que cabezo el tema de salud y seguridad en trabajo, ¿no? Así que cualquier duda, consulta o comentario o oportunidad de mejora, bueno, no dudar en comunicarse conmigo, ¿no?, a mi correo o a mi número telefónico, ¿no?, que sea que esté en pantalla. Asimismo, también pueden contar con el soporte de nuestro compañero Johnny Fuentes, ¿no?, que está a cargo del área del tópico de esta sede, así que él también puede dar de alguna manera algún soporte. Asimismo, bueno, dentro del plan se establecen numerosas medidas preventivas colectivas, ¿no? Estas medidas colectivas son aplicables para tanto el personal propio como el contratista, ¿no? Cada vez que esa persona, un contratista, debe también respetar las medidas preventivas colectivas, ¿no? Por ejemplo, está el mantener las instalaciones o los ambientes de trabajo ventilados, ¿no? En el caso de las oficinas de Lima, cuando se reincorporen, deberán tener ventanas abiertas, espacios ventilados, ¿no?, mantener la distancia de 1,5 metros respecto a otros compañeros, y obviamente el uso permanente y obligatorio de la mascarilla, ¿no? En este caso nosotros hemos optado por sala quirúrgica, ¿no? Y se debe hacer el cambio de mascarillas preferiblemente diario, ¿no?, y hacer el cambio cuando se encuentren húmedas, rotas o con sudor, ¿no?, ya que esto puede indicar que la mascarilla está contaminada, ¿no? Obviamente, lavado frecuente de manos, ¿no?, mínimo de 40 segundos, y en las áreas comunes como cafetines, comedores, salas de reuniones o espera, también mantener el distanciamiento, ¿no?, de 1,5 metros. Las reuniones de trabajo, ¿no?, o capacitaciones como estas preferiblemente deben ser virtuales, ¿no? Y si en caso sea de manera presencial, debe tener el distanciamiento social, ¿no?, de 1,5 metros. Ahora, también en los centros de trabajo que cuenten con dormitorios, ¿no?, como el caso de El Ángel, se debe evitar que las camas de los dormitorios estén juntas, ¿no?, que estén separadas con un mínimo de 1,5 metros también de distancia. En el caso acá, bueno, cada uno tiene su propio dormitorio, ¿no?, del Ángel. Se debe evitar aglomeraciones en ingreso o salida de los centros de trabajo, ¿no? En el caso de
de Lima, como son pocos, no habría problema en ese sentido. Practicar la higiene respiratoria, ¿no? Al toser o estornudar con la flexura del codo, taparnos nuestra nariz y nuestra boca, ¿no? Importante aquí también que cada vez que se hace el inicio de la jornada laboral se debe realizar la medición de temperatura corporal, ¿no? En un inicio se hablaba de 38 grados para considerar un caso sospechoso, ¿no? Pero ahora se establece que la temperatura corporal para considerarlo sospechoso es de 37,5, ¿no? 37 grados punto 5. Y esta medición se debe hacer al ingreso, ¿no? del centro de trabajo o al inicio de tus actividades, ¿no? En nuestro caso, realizamos la medición de temperatura en el día y en la noche, ¿no? En el caso del ángel, y al inicio de la jornada laboral y al finalizar la jornada laboral, ¿no? Y obviamente esta medición de temperatura debe registrarse, ¿no? Se registra en un formato establecido, ¿no? Asimismo se debe mantener la distancia social, como en las imágenes, ¿no? En áreas comunes como comedores o salas de espera, ¿no? Y obviamente la medición de temperatura. Este es el formato de medición de control de signos vitales. Cuando se reincorporen a las oficinas en la puerta de ingreso deberá registrarse la temperatura, ¿no? Y cada día debes colocarlo, ¿no? Con fecha. La temperatura en la mañana preferiblemente es lo que te exige el plan, ¿no? Pero también se podría hacer notar, ¿no? Y entrada y salida, ¿no? Y obviamente una pequeña rúbrica, ¿no? por parte de cada trabajador. Cada ficha pertenece a un trabajador y le dura aproximadamente un mes, ¿no? Y es importante que esto se tenga registrado y almacenado para posibles auditorías, ¿no? También respecto a las medidas de protección personal, estas van a depender del nivel de riesgo o de exposición de los trabajadores, ¿no? El nivel de riesgo de exposición de los trabajadores de Hexa es de riesgo bajo, se ha definido como riesgo bajo. ¿Por qué? Porque somos trabajadores que no requerimos contacto con el público en general y no requerimos contacto con personas sospechosas de haber contraído el virus, ¿no? No requerimos contacto con casos sospechosos, ¿no? Eso es caso contrario, es por ejemplo los de riesgo mediano, que son por ejemplo los cajeros de banco, los cajeros de supermercados, personal que atiende al público en general. Ellos sí están considerados como riesgo mediano. Riesgo alto de exposición se refiere a personal que trabaja en centros de salud, ¿no? Ya sea administrativo, médico, de limpieza, son considerados de riesgo alto, perdón. Y personal o puestos de trabajo de riesgo muy alto de exposición son aquellos trabajadores del área de salud que atienden personas diagnosticadas con el COVID, ¿no? Y las medidas de protección personal van a depender del nivel de riesgo en que nos encontremos, ¿no? Los niveles de riesgo bajo, que somos nosotros, solo es obligatorio el uso de mascarilla comunitaria inclusive, ¿no? Pero nosotros hemos optado por usar la mascarilla quirúrgica, ¿no? Que es muchísimo más efectiva. El uso de careta también es condicional, ¿no? Fue condicional en un inicio, por ejemplo, en los aeropuertos, ¿no? Te exigían en un momento el uso de la careta facial combinado con la mascarilla, ¿no? Pero actualmente ya no, la careta facial en los aeropuertos no es exigible, ¿no? Lo que sí se exige es la doble mascarilla, ¿no? Una doble mascarilla quirúrgica, o puedes usar una quirúrgica o una KN95 o una comunitaria con una quirúrgica, ¿no? Combinar las dos, porque se ha demostrado según estudios que la doble mascarilla te ofrece más protección que incluso el uso de careta, ¿no? Así que es más recomendable usar la doble mascarilla en lugares de alta aglomeración, obviamente, ¿no? Estamos hablando de aeropuertos, de supermercados, ¿no? O transporte público. Y condicionalmente podemos usar careta facial, gafas de protección, ¿no? Asimismo podemos usar también, las mascarillas de tela, ¿no? O comunitarias, como se les dice. También incluso hay una norma que regula, ¿no? Cómo se fabrican o cuáles son las especificaciones técnicas de estas tipo de mascarillas, ¿no? Que es la resolución ministerial 135 del año 2020.
Y aquí se establecen dos tipos de mascarilla, ¿no? La mascarilla de tela de 3 pliegues, ¿no? La que se asemeja a una mascarilla quirúrgica, y la mascarilla de tela anatómica, ¿no? Que tiene esta forma, ¿no? Que cubre desde el mentón hasta la superficie superior de la nariz, ¿no? Si combinamos esta y debajo usamos una quirúrgica, bueno, estaríamos protegidos, ¿no? Correctamente protegidos. Hay que recordar que hay que hacer un uso correcto de la mascarilla, ¿no? Lavarnos las manos antes de tocar la mascarilla. Debemos comprobar cada vez que hacemos cambio de mascarilla que la mascarilla no esté rasgada con algún agujero o orificio. Debemos localizar la parte superior de la mascarilla que posee un pequeño material de metal para poder ajustar en nuestra nariz y sea regulable a nuestro rostro, ¿no? Asegurarnos que el lado de color, ¿no? O sea, el lado celeste quede por fuera, porque esa es la manera correcta, y que la pieza metálica esté al borde de nuestra nariz, ¿no? De manera rígida. Y obviamente la mascarilla debe cubrir la nariz y la boca, ¿no? A veces cometemos la negligencia, ¿no? De bajarnos la mascarilla para hablar por teléfono o para respirar un rato, ¿no? Puede ser si nos encontramos en un ambiente solo, ¿no? Y ventilado, ¿no? Nos quitamos quizás un momento, ¿no? Pero en un lugar donde hay 2 o más personas, de alguna manera aglomeradas, se debe usar la mascarilla de todas maneras, ¿no? Y debemos procurar o verificar que la mascarilla ajuste bien a nuestro rostro, ¿no? Evitar tocarla también, ¿no? Si la vamos a tocar, siempre se debe usar por los elásticos que tiene. Y desecharla, ¿no? En un depósito adecuado, ¿no? En el caso de nosotros, en tópico las desechamos, ¿no? Las mascarillas quirúrgicas, para luego disponerlas a través del centro de salud cercano, ¿no? Que hay acá. Y bueno, en el caso de Lima con Electroporen deberán implementar un tacho de color rojo, ¿no? Para disponer las mascarillas quirúrgicas, porque son consideradas residuos biocontaminados. Y obviamente después de desechar una mascarilla hay que lavarnos las manos, ¿no? En caso la mascarilla esté contaminada. ¿Y qué es lo que no debemos hacer con la mascarilla? No debemos utilizar mascarillas rasgadas ni húmedas. Debemos usar correctamente la mascarilla, no debajo de la nariz ni debajo de la boca. Debemos usar la mascarilla bien ajustada, si no está muy ajustada o floja, podemos contraer el virus por esos orificios, ¿no? No tocar la mascarilla por la parte frontal, no tocarla, a veces cometemos ese error, pero debemos tocarla por los elásticos. No quitarnos la mascarilla para hablar, ¿no? O realizar otra acción que requiera tocarla, ¿no? Cuando hablamos por teléfono podemos hablar con mascarilla tranquilamente, ¿no? Sí se va a escuchar. Y dejar fuera del alcance de la mascarilla de otras personas, ¿no? De niñas, por ejemplo, ya que pueden contaminarse. Y no reutilizar la mascarilla, ¿no? Preferiblemente la mascarilla quirúrgica es diaria, ¿no? A veces lo usamos 2 días, ¿no? Incluso 3 días, ¿no? Pero lo recomendable es que sea diaria, ¿no? Bueno, en el caso de la mascarilla N95 o KN95, esas sí pueden durar más de un día, ¿no? En caso de las mascarillas de tela también, porque son lavables. Referente a la vigilancia y las comorbilidades de los trabajadores, es importante, ¿no? Tenerlas en cuenta, ¿no? Lo que hablábamos antes, que eran las condiciones o factores de riesgo, ¿no? Que son, bueno, básicamente enfermedades o condiciones médicas preexistentes, ¿no? En los trabajadores, ¿no? Y para eso es importante siempre llenar la ficha epidemiológica, ¿no? La de sintomatología COVID, ¿no? En caso se detecte algún caso sospechoso, ¿no? En el centro de trabajo, se debe derivar a un centro de salud, ¿no? Y realizar la prueba serológica o antígena correspondiente, ¿no? Asimismo se debe identificar si ese trabajador ha tenido contacto alguno con algún otro compañero, ¿no? Y evaluar si ha tenido contacto cercano o no, para hacerse la prueba respectiva también, ¿no? Los trabajadores que han tenido contacto. Asimismo, si un trabajador ya ha sido diagnosticado con COVID-19, bueno, se le debe derivar a un centro de salud, y que si es que se trata de un caso leve, deberá guardar cuarentena o los 14 días de aislamiento en su domicilio, ¿no? Y hacer el seguimiento diario, ¿no? Vía telefónica de cómo
se encuentra, ¿no? Obviamente el seguimiento se hace a través del área de seguridad. Y asimismo, si se trata de un caso grave, ¿no?, moderado, y que requiere atención médica hospitalaria, se le debe derivar o trasladar a un centro de salud para su adecuado tratamiento. Y la reincorporación se debe hacer vía evaluación luego del alta médica, ¿no?, en el caso de los trabajadores que han sido detectados como caso moderado o grave. Para los casos leves es 14 días después del inicio de síntomas, ¿no?, la reincorporación. Pero toda reincorporación obviamente va a hacerse el llenado de la ficha. Y bueno, la toma de prueba antígena o serológica es condicional también, ¿no?, al personal de salud. Entonces, en este caso en el Ángel, sí, a todos los que se reincorporan realizamos las pruebas antígenas. Estas son las condiciones de riesgo, de nuevo, ¿no?, las que vimos en las fichas, ¿no? Son las personas de tercera edad, mayores de 65 años, las personas que poseen hipertensión arterial refractaria o resistente, ¿no?, que se refiere a la hipertensión que no se regula a pesar del uso de medicamentos. También tenemos enfermedades cardiovasculares, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, cáncer, diabetes, obesidad con un índice de masa corporal mayor a 40, asma, enfermedades pulmonares, respiratorias, esclerosis, enfermedades renales, enfermedades o relacionadas al tratamiento de corticoides, y también enfermedades con tratamiento inmunosupresor. Este es adicionalmente el plan. Ahora el nuevo plan o la actualización incorpora esta lista de chequeo, ¿no?, que esta lista de chequeo se debe manejar en cada centro de trabajo, ¿no? Es como un checklist donde se identifica qué es lo que se cumple o no, ¿no? Y se pone si se cumple, si es que no se cumple, si es que está en proceso, y cuáles son los detalles o pendientes por mejorar, ¿no? Se debe colocar ahí. Por ejemplo, en el ítem 1 se dice, ¿no?, toma de temperatura diaria en forma aleatoria, sí. Entonces, como acá cumplimos, lo vamos a poner sí, ¿no? Y así, dependiendo, ¿no? Ficha sintomatología COVID, sí, también, ¿no? Aplicación de pruebas serológicas cuando lo meriten, también, ¿no? Sí. Si es que no, se pone no, ¿no? Y se pone cuáles son los detalles de esa observación. Y así hay para los casos sospechosos, para los aspectos de medidas de higiene, para la sensibilización al personal, para medidas preventivas colectivas, entre otras, ¿no? Así que este checklist se debe manejar en cada centro de trabajo, ¿no?, para tener actualizado de manera así breve y concisa y resumida cómo se están llevando las medidas preventivas, ¿no?, y cómo se hace el seguimiento. Bueno, adicionalmente para los trabajadores que están con un factor de riesgo, ellos pueden preferiblemente deben realizar trabajo remoto, pero si es que desean laborar presencialmente, ¿no?, en su centro de labores, pueden hacerlo, pero bajo el llenado de este formato de declaración jurada, ¿no?, que también está regulado. Viene el formato y bajo responsabilidad puede asistir a su centro de labores, ¿no? Pero obviamente tiene que tener conocimiento de los factores de riesgo a los que está expuesto. Bueno, pero felizmente en la actualidad ya el programa y las campañas de vacunación han ido avanzando, ¿no? Y ya prácticamente los grupos etarios y grupos de condiciones de riesgo ya han sido vacunados, ¿no?, con sus 2 dosis inclusive, ¿no? En el caso de la central de Sanje, sí, la mayoría, el 95% del personal ya tiene sus 2 dosis, ¿no? Solo falta un pequeño grupo de 3 personas que se le administra la segunda dosis, ¿no? Y bueno, para resumir, no hay que recordar que a pesar de que ya las campañas de vacunación han ido avanzando, recordar que las medidas preventivas deben mantenerse, ¿no? El uso de mascarilla, el distanciamiento social, ¿no?, de 1 metro o 1,5 metros, y obviamente el lavado constante y correcto de manos, ¿no?, con agua y jabón. Esas son las 3 medidas principales para prevenir la propagación del virus, ¿no? Y obviamente complementado con la administración de la vacuna, ¿no?, que con esas 3 medidas o 4 medidas vamos a poder erradicar poco a poco esta pandemia.
Eso es referente al... Todo esto ha sido referente al plan de vigilancia, ¿no? No sé si tienen algún comentario o consulta o sugerencia adicional. Sí, remoto. Ujú. Bueno, por parte de la gerencia no tengo conocimiento. En su momento cuando lo consulté, porque consulté el tema, ¿no?, de los insumos, de los materiales para que se reincorporen al trabajo, y lo que me indicaron es que iban a estar bajo la modalidad de teletrabajo, ¿no? Pero hasta el momento no se me ha comunicado del cambio, ¿no?, a la modalidad presencial. Bueno, si bien es cierto, sí, sí, porque en el plan, bueno, se ha escrito de que en las sedes que no se encuentra el personal de seguridad, ¿no?, en este caso sería yo, va a tenerse el apoyo del comité de seguridad, ¿no? En cada sede hay un representante del comité de seguridad de los trabajadores, ¿no? Así que ese integrante del comité puede apoyar en ese control, ¿no?, en el control de temperatura, en el llenado de fichas. Uh -huh. Pero en el caso de Lima Jaime, ahí también es un poco particular, porque comparten el edificio con C&M, ¿no? ¿No? Así que C&M también debe tener su plan de vigilancia, ¿no? Ellos también deben hacer medición de temperatura, ¿no?, un punto de lavado de manos. Así que tengo entendido que ellos sí están en modalidad presencial. Así que en sus edificios deben tener un equipo de medición de temperatura, ¿no? Quizás ellos han determinado que el personal que hace la recepción ¿no?, de visitas, ¿no?, el portero, por así decirlo, apoye con la medida de temperatura. Eso sería una opción también, ¿no?, de que en la misma puerta de ingreso, porque esa es la idea, ¿no?, que en la puerta de ingreso se haga la medición de temperatura. Igual sí, igual hay que tenerlo en cuenta cuando se reincorporen, tomar las previsiones del caso, ¿no?, para que tengan su lavatorio y su medición diaria de temperatura, ¿no? Johnny, no sé si quieres adicionar algo más al tema que quieras aportar o comentar. Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí, justo Ivonne menciona acá, ha escrito, y dice, ¿no?, en Lima la temperatura lo realiza vigilancia, ¿no? Sí, se podría apoyar con el personal de vigilancia, ¿no?, pero el llenado de formatos, ¿no?, sí lo tendría que apoyar ella, ¿no?, con el llenado de temperaturas y con las fichas también. Uh-huh. Sí, porque hay que recordar que es una fila, hace requerimiento de esta información, ¿no?, de registro de temperatura, registro de limpieza, ¿no?, foto. Sí, sí, los formatos de retorno al trabajo ya tienen uno, ¿no?, los de Lima. En mes de mayo
ellos llenaron, ¿no? Todos los de Lima, porque se esperaba que retornen, ¿no? Pero luego se tomó la decisión de que vayan a la modalidad remota. Bueno, así de manera rápida quisiera tocar el tema de la vacunación, también así rápida. Es una pequeña presentación que tengo acá para que la puedan, porque es complementaria, ¿no? Al plan. Si bien es cierto, en el plan no se detalla, ¿no? El tema de vacunación, por eso es importante tenerlo como tema de charla también. Así que lo voy a exponer acá rápidamente para que lo tengan en cuenta. Bueno, respecto a la vacunación COVID, ¿no? ¿Qué es la vacunación así en términos generales, ¿no? Es una forma sencilla, inocua y eficaz de protegernos contra las enfermedades dañinas, ¿no? Antes de entrar en contacto con ellas, ¿no? Las vacunas activan defensas naturales del organismo para que aprendan a resistir las situaciones específicas, ¿no? Y fortalecer el sistema inmunitario, ¿no? Eso es lo que hace la vacuna, ¿no? Porque vacunas existen para numerosas enfermedades, ¿no? Lo que es lo que hace la vacuna, te protege y te hace que tu sistema inmunitario desarrolle defensas para que esté preparada ante la llegada de ese virus, ¿no? Cuando tienes contacto con el virus, ya tu vacuna ya ha generado anticuerpos que permiten que ese virus lo atenúe, ¿no? Aquí, como dice en la diapositiva, ¿no? Tras vacunarnos, nuestro sistema inmunitario produce anticuerpos, como ocurre cuando nos exponemos a una enfermedad. La diferencia es que con las vacunas contienen solamente microbias, ¿no? O sea, solo contiene partes minúsculas del virus, ¿no? No contiene los virus completos, solamente partes. Y esas partes es suficiente para que nuestro sistema inmunitario cree anticuerpos y pueda combatir la infección. ¿Cómo actúan las vacunas? Bueno, enseñan a nuestro sistema inmunitario a reconocer el SARS-CoV-2, ¿no? En el caso de la vacuna contra el COVID, ¿no? Genera anticuerpos para combatirlo sin enfermar. Tras la vacunación, el cuerpo está preparado para luchar contra el virus y prevenir la aparición de síntomas. Respecto a las personas que han sido ya infectadas con el COVID, ¿no? Luego de superar la enfermedad desarrollan cierta respuesta inmunitaria, ¿no? En las primeras semanas, ¿no? Incluso se ha detectado que la inmunidad después de haber contraído el virus puede llegar hasta los 6 meses, ¿no? Por eso es que se recomienda que si has sido infectado con el COVID, te vacunes 3 meses después de tu alta, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente es porque tienes ya tu inmunidad natural, ¿no? Y es mejor que aproveches el tiempo para extender el tiempo de vida de tu vacuna. La vacuna, las personas que ya han sido infectadas por este virus también deben vacunarse, salvo que su médico lo desaconseje, ¿no? Claro, es importante. La vacuna estimula y refuerza la respuesta inmunitaria. Además, se han dado casos de una segunda infección por SARS-CoV-2, lo cual hace que vacunarse sea todavía más importante. Así es, ¿no? Si nos ha dado el COVID, no quiere decir que ya no nos va a volver a dar, ¿no? Si perdemos la inmunidad en 3 o 6 meses, nos podemos volver a contagiar, ¿no? Hay casos sí, de personas que se contagian 2 veces, ¿no? ¿Cómo actúa la vacuna? De esta manera, ¿no? Este es, por ejemplo, el virus del sarampión, ¿no? ¿Y qué es lo que hace la vacuna? Simplemente se ha extraído una porción, ¿no? de un virus existente o muerto y se coloca en la vacuna, ¿no? Y al colocarnos la vacuna en el cuerpo genera anticuerpos, ¿no? Cosa que cuando llega el virus ya nosotros tenemos anticuerpos que pueden combatir este virus, ¿no? Como se ve en la imagen, ¿no? Cuando no tenemos ningún anticuerpo, es ahí donde se desarrollan los síntomas graves, ¿no? Obviamente hay que tener en cuenta que toda la logística que implica la distribución de las vacunas, ¿no? Desde la fabricación en su lugar de origen hasta su cadena de frío y distribución, ¿no? Todas las vacunas tienen un específico manejo de distribución, ¿no? Sobre todo en vacunas que requieren un sistema de refrigeración especial, ¿no? Por ejemplo, las vacunas del laboratorio Pfizer, ¿no? Requieren un sistema de refrigeración muy especial. Por lo tanto, no pueden ser distribuidas a localidades que no posean esas características, ¿no? Esa capacidad de cadena de frío para poder conservar adecuadamente la vacuna. Por eso es que en muchas provincias no llega esta vacuna, no llegan las otras, AstraZeneca, Sinopharm u otras.
¿Tienen que vacunarse igualmente las personas que hayan tenido el virus? No, sí, como lo mencionamos, sí, obviamente, ¿no? La inmunidad puede debilitarse con el tiempo y las vacunas la fortalecen, ¿no? Incluso si una persona ha contraído el COVID y se ha recuperado, la vacuna puede reforzar su inmunidad, ¿no? Puedes poseer inmunidad natural, pero también puedes poseer la inmunidad natural más tu vacuna, ¿no? Así que es muchísimo mejor. ¿Qué puede ocurrir? En la vacunación lo usual es que, bueno, los médicos te asesoran sobre si es aconsejable para usted o no recibir la vacuna, ¿no? Generalmente si estás con algún síntoma del COVID o relacionado al COVID, no se recomienda administrarte la vacuna, ¿no? Porque puede de alguna manera empeorar los síntomas. Así que no es recomendable, ¿no? Es preferible estar sano, ¿no? Para ir a vacunarse. El trabajador el que va a administrar la vacuna debe ser, eso sí, un trabajador de salud, ¿no? Acreditado, personal de salud. Y bueno, al aplicar la vacuna se debe esperar 15 minutos para ver si hay alguna reacción, ¿no? Adversa. Luego, pasado eso, ya nos podemos retirar del centro de vacunación, ¿no? Y bueno, sí se puede posteriormente sentir algunos síntomas o efectos secundarios leves, ¿no? Como ligera fiebre, dolor en el brazo, ¿no? Dolor en lugar de la inyección, ¿no? Algún malestar quizás, ¿no? Es normal sentirlo, ¿no? En 1 o 2 días, ¿no? Si es que persisten estos síntomas, ya se debe acudir a un médico, ¿no? Para evaluar cuál es el tratamiento o cuáles las acciones que se deben tomar. Las dosis de la vacuna, bueno, actualmente se están aplicando 2 dosis, ¿no? 2 dosis, cada dosis, ¿no? Tiene un intervalo de 21 días, ¿no? En general, a excepción de la vacuna AstraZeneca, que su tiempo entre las 2 dosis es de 28 días, ¿no? Las demás sí son 21 días, ¿no? Y también la Johnson & Johnson es de una sola dosis, ¿no? Pero las demás son solo 21 días. Aquí es importante colocarnos las 2 dosis, ¿no? Porque la primera dosis simplemente te prepara para ir preparando anticuerpos, ¿no? Y la segunda dosis ya prácticamente es el refuerzo, ¿no? Que hace que ya logremos la inmunidad al porcentaje de la vacuna, ¿no? Por ejemplo, en la administración de la primera dosis, ¿no? En los primeros 7 días, pues ya ahí recién vas a desarrollar inmunidad, ¿no? Y ya el día 21, cuando ya estás por administrarte la segunda dosis, puedes llegar hasta el 50% de inmunidad. Y ya 7 días después de la segunda dosis ya vas a llegar al tiempo máximo de inmunidad, ¿no? Y aplicado la segunda dosis. Por eso es importante que nos apliquemos las 2 dosis, ¿no? Porque si solo nos aplicamos una, prácticamente nos hemos vacunado en vano, ¿no? Así que es importante respetar el cronograma de vacunación, ¿no? Respecto a la efectividad de las vacunas, ¿no? Se ha demostrado que todas las vacunas te protegen de casos graves, ¿no? Es decir, te protegen de ir a cuidados intensivos. No todas las vacunas han sido probadas y bueno, y se ha demostrado que todas poseen un gran rango de acción, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de la Pfizer, ¿no? Que viene de Estados Unidos y con Alemania, llega al 95% de efectividad, ¿no? La Moderna, que es de Estados Unidos, también llega al 94% de efectividad, ¿no? La vacuna rusa, la Sputnik, ¿no? Llega al 91% de efectividad, 91.6. La Sinopharm llega al 79% de efectividad, que es la vacuna china. La BioNTech, 78% de efectividad. La vacuna AstraZeneca, ¿no? Que es de origen inglés, llega al 76%. Johnson & Johnson de Estados Unidos, ¿no? Llega con una dosis al 70%. Y la Sinovac, también China, llega al 50%. Todas estas vacunas nos van a proteger de desarrollar síntomas graves, ¿no? A pesar de estar vacunados con las dosis en alguna de estas vacunas, podemos ser susceptibles a contagiarnos. O sea, no quiere decir que si nos vacunamos ya estamos totalmente protegidos. No. Igual nos podemos contagiar y contagiar a personas que no estén vacunadas, ¿no? Y aquellas personas que no estén vacunadas pueden desarrollar síntomas graves. Así que por eso es importante que, aún estando vacunados, sigamos usando mascarillas, seguir lavándonos las manos y seguir manteniendo la distancia. Esto es hasta que en la mayoría de la población superior al 70% esté vacunada, ¿no? Aún a ese punto ya va a ser posible flexibilizar algunas medidas.
¿no? Pero es importante que tengan en cuenta estos porcentajes, ¿no? Si bien es cierto, todas te protegen en gran porcentaje, pero tengan en cuenta que ante las nuevas variantes, este porcentaje de efectividad va a variar, ¿no? Se va a reducir. Pero igual nos va a proteger, ¿no? De desarrollar casos graves. Es importante también que ahora que nos estamos vacunando, tener acceso a nuestro carnet de vacunación. Bueno, desde un aplicativo del Ministerio de Salud podemos tener acceso a nuestro carnet de vacunación digital, ¿no? Que es este de acá, el HIS MINSA, ¿no? Ahí vamos a poder acceder a nuestro carnet de vacunación, ¿no? Solamente ingresamos nuestro DNI y nuestra fecha de emisión de DNI y podemos acceder a nuestras vacunas que nos han administrado, ¿no? En este caso, este es mi carnet. Aquí figura mi primera dosis de la vacuna contra el COVID, ¿no? Que ha sido administrada en Puno, y también figura la vacuna contra la difteria, ¿no? Que ha sido administrada el año pasado. Y si hacemos clic acá, ¿no? en la vacuna contra el COVID, nos va a aparecer ya el código QR, ¿no? Y ahí incluso va a aparecer qué fecha nos hemos vacunado, qué dosis ha sido, qué fabricante o qué laboratorio, en este caso el mío es AstraZeneca, y el lote, ¿no? El lote y el lugar de vacunación. Y aquí el lote es importante porque si lo buscamos por internet o en el navegador, podemos saber cuándo ha sido la fecha de vencimiento de este lote, ¿no? Y poder saber si nuestra vacuna ha sido correcta o dentro del periodo de vencimiento, ¿no? Así que este carnet de vacunación es accesible a todos, ¿no? Así que cuando tengamos nuestras 2 dosis, es importante tener a la mano este carnet o certificado, ¿no? Porque posiblemente más adelante va a ser exigible para acudir a otros eventos, ¿no? A lugares públicos, ¿no? Y es importante seguir usando las medidas de protección tras la vacunación, ¿no? Se refiere al uso de mascarilla, lavado de manos y distanciamiento, ¿no? Todavía los estudios tienen que determinar si el sistema inmunitario es capaz de combatir el virus en esta parte del cuerpo, incluso después de habernos vacunado, ¿no? Claro, cuando nos vacunamos y contraemos el virus se puede todavía almacenar en las fosas nasales, ¿no? Al estornudar se puede expulsar y contaminar otras superficies y contagiar a otras personas, ¿no? O sea, es decir, a pesar de estar vacunados, podemos contagiar, ¿no? Así que es importante seguir usando las medidas de protección. Bueno, ese es en grandes rasgos el tema de vacunación contra el COVID, así que es importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Me imagino que ya todos ustedes al menos tendrán su primera dosis, ¿no? Así que simplemente es cuestión de esperar, y se está hablando inclusive de una tercera dosis, ¿no? Ahora, ¿no? Para reforzar la inmunidad, ¿no? Así que no sé si respecto a este tema tienen alguna consulta o comentario adicional para ir ya terminando. Ok, Jaime, gracias a ti. Bueno, Ivonne también dice que ninguna. Bueno, igual les voy a estar enviando por correo la asistencia a esta charla. Bueno, van a ser 2 porque son 2 temas. Así que por favor fírmenla y me la reenvíen a mi correo, por favor. Bueno, aprovechando que está Johnny y Ivonne también en línea, ¿no? Aprovecho para decirles que quizás más de acá por la noche estamos enviando una convocatoria a reunión para el comité, ¿no? de seguridad para el día de mañana, para tocar algunos temas referentes al COVID u otros, ¿no? Así que quizás más tardecito se hace una convocatoria para el día de mañana. En el caso de Jaime, tú eres parte del comité pero suplente, ¿no? Así que también podrías incorporarte también, siempre y cuando falte un miembro, ¿no? Ya, ok, Jaime. Bueno, entonces eso por mi parte sería todo. De antemano les agradezco su asistencia y se estará comunicando una nueva capacitación más adelante, ¿no?
Así que sigan cuidándose, sigan manteniendo las medidas preventivas y bueno, tengan muy buenas tardes todos. Gracias Jaime, igualmente gracias a todos, gracias.